Un poderoso empresario vive convencido de que el éxito se mide únicamente por la riqueza. Su visión se ve desafiada cuando una joven de origen humilde demuestra una sabiduría sorprendente. Lo que ella le revela lo obliga a confrontar sus creencias y a cambiar su perspectiva sobre la vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la mañana invadía el ático del edificio más alto del Paseo de la Reforma con una luz dorada que parecía bendecir solo a los elegidos. Desde el piso 43, la Ciudad de México se extendía como un tapete de concreto y vidrio a los pies de Alejandro de la Vega, un hombre que creía fervientemente que el mundo giraba a su alrededor, y tal vez, al menos en aquel universo corporativo de cifras astronómicas y decisiones que cambiaban destinos, tenía razón. Alejandro tenía 51 años, canas perfectamente peinadas, trajes italianos que costaban más que un coche popular y una mirada capaz de hacer temblar a cualquier ejecutivo. Había construido un imperio tecnológico desde cero, o al menos eso era lo que le gustaba contar. Tecnovega dominaba el mercado mexicano de software corporativo y se expandía rápidamente por toda Latinoamérica. Los números eran impresionantes. Los titulares de los diarios económicos siempre destacaban su nombre y los premios al empresario del año se acumulaban en su estante de mármol de Carrara. Pero había algo que los artículos de las revistas no contaban. Alejandro de la Vega no era solo un hombre de éxito. Era un hombre vacío, hueco por dentro, que había cambiado cualquier rastro de humanidad por una cuenta bancaria de 9 dígitos. Para él, el mundo se dividía en dos categorías muy simples, los ganadores y los perdedores. Y él, obviamente, estaba en la cima de la pirámide, mirando a todos los demás desde arriba. Aquel jueves de marzo, Alejandro se despertó como siempre, a las 5:30 de la mañana. Su apartamento en el ático del edificio Tecnovega era una obra maestra de diseño minimalista y ostentación discreta. Pisos de mármol negro importado de Italia, paredes blancas inmaculadas, decoradas con obras de arte contemporáneo que valían fortunas, muebles de diseñadores europeos cuyos nombres nadie podía pronunciar. La vista panorámica de la capital era impresionante, especialmente al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y él podía sentirse, literalmente, por encima de todos. Después de su rutina matutina meticulosamente planeada, que incluía una hora en el gimnasio privado instalado en su propio departamento, un desayuno preparado por su chef personal y la lectura de los principales diarios económicos, Alejandro bajó a su oficina en el piso 42. El ascensor privado lo llevó directamente, sin paradas, sin contacto con empleados comunes. Así era como le gustaba, aislado, intocable, superior. La oficina presidencial era una extensión de su personalidad. Enorme, intimidante, diseñada para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño. La mesa de parota maciza tenía el tamaño de una mesa de comedor y estaba siempre impecablemente organizada. Detrás de ella, una estantería con libros de economía y gestión que nunca había leído, pero que le daban un aire de intelectualidad. En las paredes, diplomas enmarcados, certificados de premios y fotografías suyas, estrechando la mano de políticos y celebridades. Alejandro se sentó en su sillón de cuero importado y encendió la computadora. Su agenda del día estaba repleta de reuniones importantes. Primera parada: una videoconferencia con inversores internacionales. Después, una reunión con la directiva para discutir recortes de personal. Sí, recortes. Al fin y al cabo, los beneficios del último trimestre habían sido solo excelentes, no extraordinarios. Y para Alejandro, lo excelente no era suficiente. Mientras revisaba hojas de cálculo y gráficos, su secretaria, Beatriz, entró discretamente en la oficina. Era una mujer de unos 40 años, eficiente e invisible, exactamente como a Alejandro le gustaba que fueran sus empleados. «Buen día, señor de la Vega. Solo le recuerdo que hoy es jueves, día de la limpieza profunda de la oficina.
Alejandro apenas levantó la vista de la pantalla. ¿Y por qué necesito saber eso? Es que el equipo de limpieza necesitará entrar a su despacho. Generalmente, usted está en reuniones externas a esta hora, pero hoy, que hagan su trabajo y no me molesten. Estaré aquí todo el día. Tienen 30 minutos cuando salga a comer. Ni un minuto. Más. Beatriz asintió y salió rápidamente. Alejandro volvió su atención a los números en la pantalla, completamente desinteresado en cualquier cosa que no involucrara ganancias y adquisiciones. Más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, cuando Alejandro estaba en una tediosa videoconferencia con proveedores, hubo un golpe discreto en la puerta. Él lo ignoró. El golpe se repitió, más insistente. Con un suspiro irritado, Alejandro apagó el micrófono. ¡Adelante!, gritó, sin ocultar el fastidio en su voz. La puerta se abrió y una mujer entró empujando un carrito de limpieza. Era Elena, la supervisora del equipo de limpieza. Alejandro la conocía vagamente, solo como un rostro más entre los muchos que trabajaban en el edificio, sin que a él le importara conocerlos. Elena tenía unos 38 años, un rostro cansado marcado por el trabajo duro, pero ojos gentiles que aún guardaban esperanza a pesar de las dificultades de la vida. Disculpe la molestia, señor de la Vega, es que hoy es el día de la limpieza profunda y... Sé qué día es. Beatriz ya me avisó, pero estoy en una reunión, como puede ver. Sí, señor, lo entiendo. Es solo que si no lo hacemos hoy se retrasará todo el cronograma y... Alejandro la interrumpió con un gesto impaciente de la mano. No me interesa su cronograma. Vuelva más tarde. Elena vaciló, sus dedos apretando nerviosamente el mango de la escoba. ¿Va a salir a comer? Sí, al mediodía. Tienen media hora. ¿Es suficiente? Sí, señor. Gracias, señor. Ella comenzó a salir, pero se detuvo cuando una voz infantil llegó desde el pasillo. «¿Mamá? ¿Dónde pongo esto?» Alejandro frunció el ceño. «Hay un niño en el pasillo». Elena se puso visiblemente nerviosa. «Es mi hija, señor. Lucía. Ella». Su escuela entró en receso por remodelación del edificio. No tenía con quién dejarla y le pareció apropiado traer a una niña a un entorno corporativo. La voz de Alejandro era cortante como una cuchilla. «Señor, lo siento mucho. No va a estorbar, lo prometo. Se quedará quietecita, ayudando con cosas simples. No tenía otra opción y no podía faltar porque necesita el empleo». «Sí, entiendo cómo funciona el mundo, Elena». Alejandro se reclinó en su silla, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. «¿Y usted entiende que si su hija causa cualquier problema, cualquier retraso o cualquier inconveniente, habrá consecuencias?» Elena bajó la cabeza. «Sí, señor, lo entiendo. Perfecto. Ahora salga y déjeme trabajar». Elena salió rápidamente, cerrando la puerta con cuidado. Desde el pasillo, Alejandro aún pudo escuchar su voz hablando bajo con su hija. «Ven, mi amor. Vamos a otro piso». Alejandro volvió a su videoconferencia, olvidando por completo el pequeño incidente. Para él, aquellas personas eran solo parte del paisaje, piezas intercambiables en la gran máquina que mantenía su imperio funcionando. No tenía tiempo ni interés en conocer sus historias, sus problemas o sus vidas. Al mediodía, Alejandro salió a comer a un restaurante exclusivo a 2 calles de la oficina. Como siempre, fue recibido con reverencias y atención especial. Se sentó en su mesa preferida, desde donde podía ver el movimiento de paseo de la Reforma, y pidió su plato habitual mientras revisaba correos en su celular. El almuerzo costó más de lo que Elena ganaba en una semana de trabajo, pero eso nunca cruzó por la mente de Alejandro. Cuando regresó a la oficina, 40 minutos después, encontró su despacho impecable. El olor a productos de limpieza flotaba en el aire. Los cristales brillaban. Cada objeto estaba perfectamente posicionado. Elena había cumplido con el plazo. Alejandro ni siquiera lo notó. Para él aquello era lo mínimo esperado. El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones, llamadas y decisiones. Alejandro aprobó el despido de 50 empleados de la sucursal de Monterrey.
Rechazó una solicitud de aumento salarial del Departamento de Sistemas y firmó un contrato que aumentaría sus ganancias personales en algunos millones. Era solo un día más en la vida de un hombre que medía el éxito en signos de pesos. A las 7 de la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Alejandro seguía en su oficina. Le gustaba ese momento del día, cuando el edificio se quedaba en silencio y podía sentir el peso de su poder. Era dueño de aquel espacio, de aquellas vidas, de aquel pequeño universo corporativo. Fue entonces cuando escuchó voces en el pasillo. Irritado por la interrupción de su momento de reflexión solitaria, Alejandro abrió la puerta bruscamente. Elena estaba allí recogiendo las últimas bolsas de basura del día, y a su lado, sentada en el suelo con un cuaderno en el regazo, estaba la niña, Lucía. ¿Todavía aquí?, preguntó Alejandro, su voz resonando en el pasillo vacío. Elena se levantó rápidamente, asustada. «Señor de la Vega, disculpe, ya estamos terminando. Solo unos minutos más y... No pregunté cuánto tiempo van a tardar. Pregunté por qué siguen aquí a esta hora. Es que tenemos que limpiar todos los pisos, señor. Y con Lucía aquí, terminé tardando un poco más». Alejandro miró a la niña. Tenía 12 años, piel morena, cabello castaño recogido en una coleta sencilla. Llevaba un uniforme escolar ya desgastado y tenis viejos. Pero lo que llamó la atención de Alejandro fueron sus ojos. Había algo en ellos, una inteligencia, una curiosidad que no encajaba con el escenario de pobreza que representaba. ¿Y qué está haciendo ella? ¿Jugando mientras tú trabajas? Está estudiando, señor, haciendo la tarea. Alejandro soltó una risa sin humor. Estudiando. ¡Qué adorable! Caminó hacia donde Lucía estaba sentada. La niña lo miró, pero no desvió la mirada, lo que irritó a Alejandro aún más. ¿Qué estudias, niña? Lucía, señor. Mi nombre es Lucía. Elena se puso pálida. Lucía, no seas maleducada. No. Déjala hablar. Alejandro cruzó los brazos, divertido con la situación. Continúa, Lucía, ¿qué estudias? Estoy haciendo un trabajo sobre diferentes sistemas de escritura, alfabetos diferentes al nuestro. Alejandro arqueó una ceja. Qué interesante. Una niña de escuela pública, estudiando alfabetos. Muy ambicioso. El tono era claramente de burla. Lucía cerró el cuaderno y se puso de pie. Era bajita, delgada, pero había algo en su postura que incomodó a Alejandro. La maestra dijo que es importante conocer otras culturas, que el mundo es más grande de lo que imaginamos. ¡Qué sabia tu maestra! Alejandro sonrió con crueldad. ¿Y para qué crees que vas a usar ese conocimiento exactamente? ¿Vas a viajar por el mundo? ¿Vas a trabajar en la ONU? Soltó una carcajada. ¿O vas a seguir los pasos de tu madre limpiando oficinas? Alejandro, comenzó Elena con lágrimas en los ojos. Señor de la Vega, la corrigió él fríamente. Señor de la Vega, por favor, es solo una niña que necesita aprender cómo funciona realmente el mundo. No sirve de nada llenar la cabeza de estos chicos con sueños imposibles. Ella necesita entender su lugar. Lucía miró a Alejandro con una expresión que él no pudo descifrar. No era miedo, no era rabia, era algo más profundo, más perturbador. ¿Y cuál es mi lugar, señor? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Qué? Usted dijo que necesito entender mi lugar. ¿Cuál es? Alejandro rió, pero había algo incómodo en esa risa. Tu lugar es el mismo que el de tu madre. Trabajar duro, ganar poco, servir a personas como yo. Es el orden natural de las cosas. Algunos nacen para mandar, otros para obedecer. ¿Y usted nació para mandar? Obviamente. Soy la prueba viviente de que la inteligencia y la determinación llevan al éxito. Construí todo esto solo. Señaló la lujosa oficina a su alrededor. ¿Solo? Lucía inclinó la cabeza. ¿Quién limpia esta oficina? ¿Quién cocina su comida? ¿Quién construyó este edificio? ¿Quién programa las computadoras que su empresa vende? Elena agarró el brazo de Mínores, su hija. Lucía, basta.
Disculpe, señor de la Vega. Ella no quiso faltarle al respeto. Nos vamos ahora mismo. Pero Alejandro levantó la mano, impidiéndoles salir. Había algo en esa niña que lo intrigaba e irritaba al mismo tiempo. ¿Cómo se atrevía a cuestionarlo? ¿Cómo tenía el valor de mirarlo a los ojos de esa manera? No, no. Deja que termine. Tengo curiosidad. Se inclinó hacia Lucía, con el rostro cerca del de ella. Continúa. Ilumíname con tu sabiduría infantil. Lucía no retrocedió. Solo creo que nadie hace nada solo. Mi mamá siempre dice que todos estamos conectados, que cada persona importa, no importa lo que haga. Qué lindo, muy poético, pero completamente irrelevante en el mundo real. Alejandro se enderezó, cansado de aquella conversación. En el mundo real hay personas que tienen valor y personas que no lo tienen. Y el valor se mide por lo que puedes comprar, por el poder que tienes. Eso es todo. ¿Entonces usted cree que mi mamá no tiene valor? La pregunta fue tan directa, tan cargada de emoción genuina, que Alejandro vaciló por un segundo. Pero solo un segundo. Tu madre tiene el valor de cualquier empleado competente. Hace su trabajo, recibe su salario. Es un intercambio justo. Pero no es justo. La voz de Lucía tembló un poco. Mi mamá trabaja 12 horas al día, limpia la suciedad de otras personas, regresa a casa con dolor de espalda y aún así me cuida a mí y a mi hermano. Es la persona más fuerte que conozco. ¿Y usted cree que ella no tiene valor? Estoy seguro de que es una madre maravillosa, pero eso no cambia el hecho de que es sustituible. Hay miles de personas que podrían hacer su trabajo, pero ¿cuántas personas podrían hacer el mío? ¿Cuántas personas tienen la visión, la inteligencia, la capacidad de construir un imperio como el mío? Lucía se quedó en silencio por un momento, con los ojos fijos en los de Alejandro. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme. Tal vez muchas personas podrían hacer el trabajo de usted, pero nadie puede ser mi madre más que ella, y eso, para mí, vale más que todo el dinero del mundo. Por primera vez en muchos años, Alejandro de la Vega se quedó sin palabras. Había algo en esa respuesta, en esa verdad simple dicha por una niña de 12 años que lo incomodó profundamente. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo que ya no reconocía. ¿Sería culpa? ¿Vergüenza? Imposible. Elena, lleva a tu hija a casa y mañana déjala con alguien. No quiero niños circulando por la oficina durante el horario de trabajo, ¿está claro? Sí, señor, muy claro. Disculpe de nuevo. Elena tomó a Lucía de la mano y comenzó a alejarse rápidamente. Pero antes de desaparecer por el pasillo, Lucía miró hacia atrás una última vez, y en esa mirada, Alejandro vio algo que lo perturbó aún más. No era lástima, no era rabia, era comprensión, como si aquella niña pudiera ver a través de él, a través de todas las capas de arrogancia y riqueza, directo al vacío que había dentro. Alejandro regresó a su oficina y cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. Se sentó pesadamente en su sillón y miró la ciudad iluminada afuera. La Ciudad de México brillaba como siempre, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus entrañas de concreto. Intentó volver al trabajo, pero no podía concentrarse. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Nadie puede ser mi madre más que ella, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Alejandro sacudió la cabeza irritado consigo mismo. ¿Por qué le estaba dando importancia a las palabras de una niña? ¿Qué sabía ella sobre el mundo? ¿Sobre el éxito? ¿Sobre el poder? Nada. Era solo otra niña pobre con sueños tontos y una visión romántica de la realidad. Pero aún así, mientras el cielo se oscurecía y la ciudad continuaba su danza frenética de luces y movimiento, Alejandro no pudo sacar aquel encuentro de su cabeza. Había algo diferente en esa niña, algo que lo incomodaba, algo que lo hacía cuestionar, aunque fuera solo, por un instante, todas las certezas sobre las cuales había construido su vida, y tal vez, solo tal vez, aquel fuera el primer paso de un viaje que lo cambiaría todo. Pero Alejandro de la Vega aún no lo sabía. Esa noche regresó a su lujoso ático.
cenó solo como siempre lo hacía, y durmió en su cama king size importada, rodeado de todos los símbolos de su éxito. Y sí, en la oscuridad de esa noche, soñó con una niña de ojos inteligentes y palabras que cortaban como cuchillos. No lo recordó al despertar, o al menos fingió no recordarlo. El viernes amaneció nublado en la Ciudad de México, con ese cielo gris típico de marzo que amenazaba lluvia, pero nunca se decidía. Alejandro se despertó con una sensación extraña, una molestia que no podía identificar. Había dormido mal, despertándose varias veces durante la noche sin motivo aparente. Sus pensamientos seguían regresando al encuentro del día anterior, a esa niña y sus palabras perturbadoras. Mientras tomaba su desayuno meticulosamente preparado, Alejandro intentó apartar esos pensamientos. Era ridículo darle tanta importancia a una conversación insignificante con una niña. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse. La empresa estaba negociando una fusión millonaria con una compañía chilena. Había inversores japoneses llegando la próxima semana, y el lanzamiento del nuevo software estaba previsto para el próximo mes. Esas sí eran cuestiones que merecían su atención, pero por más que intentaba concentrarse en los números y estrategias, su mente insistía en volver a Lucía, la forma en que lo había mirado, sin miedo, sin la sumisión que él estaba acostumbrado a ver en los ojos de la gente, la manera en que había defendido a su madre con tanta convicción, y esa frase final, esa maldita frase que se negaba a salir de su cabeza. Alejandro sacudió la cabeza con irritación y se puso uno de sus trajes más caros. Hoy sería un día productivo. No permitiría que los desvaríos de una niña estropearan sus planes. En la oficina, la mañana transcurrió en una sucesión de reuniones y videoconferencias. Alejandro estaba en su elemento, comandando, decidiendo, dominando cada conversación con su presencia intimidante. Eso era lo que mejor sabía hacer. Eso era lo que daba sentido a su vida. Alrededor de las 11 de la mañana, durante un breve descanso entre reuniones, Alejandro fue a la máquina de café en el piso ejecutivo. Mientras esperaba que la bebida estuviera lista, escuchó voces femeninas conversando en la sala de descanso de al lado. ¿Te enteraste de lo que pasó con Elena ayer? Era la voz de Beatriz, su secretaria. ¿La señora de la limpieza? ¿Qué pasó? Otra voz que Alejandro reconoció como la de Marta, del Departamento de Recursos Humanos. Parece que su hija tuvo un encuentro con el jefazo, y él no fue nada amable, como siempre. Alejandro se detuvo, con la mano suspendida en el aire a punto de tomar la taza de café. Sabía que debía alejarse, que escuchar conversaciones ajenas estaba por debajo de su dignidad, pero algo lo mantuvo allí, inmóvil, escuchando. ¡Ay, no! Pobrecita, Elena ya pasa por tanto. Su marido la dejó hace 2 años, cría a sus 2 hijos sola, trabaja 12 horas al día, ¿y ahora todavía tiene que aguantar humillaciones? Pues sí, y la niña, Lucía, es un encanto, súper inteligente, siempre con un libro bajo el brazo. Elena vive diciendo que su hija es un genio, que saca puras 10 en la escuela. Debe ser difícil para ella, querer darles un futuro mejor a sus hijos pero no tener los medios. Y lo peor es que el señor de la Vega parece divertirse con eso, como si fuera un juego para él humillar a los empleados más humildes. Hubo un silencio pesado, y luego Beatriz suspiró. A veces me pregunto cómo alguien puede tener tanto dinero y tan poco corazón. Alejandro sintió una ola de rabia subirle por el pecho. ¿Cómo se atrevían a hablar de él de esa manera? Él era su patrón, el responsable de sus empleos, de la comida en sus mesas. Y aún así, ¿tenían la audacia de juzgarlo? Tomó la taza de café con fuerza y regresó a su oficina, cerrando la puerta con un estruendo. Se sentó en su silla y se quedó mirando la ciudad afuera, con la rabia hirviendo en sus venas. Pero junto con la rabia había algo más, una sensación incómoda, un malestar que no quería nombrar. ¿De verdad la gente lo veía así? ¿Como un hombre sin corazón? ¿Y por qué le molestaba tanto?
Nunca antes le había importado la opinión de los demás. ¿Por qué ahora era diferente? La tarde se arrastró en una bruma de reuniones y decisiones. Alejandro estaba irritado, impaciente, más duro de lo normal con sus subordinados. 2 personas salieron de su oficina con lágrimas en los ojos tras severas reprimendas. Un gerente casi presentó su renuncia después de que Alejandro lo humillara frente a todo el equipo por un error menor en una presentación. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se estaban yendo, Alejandro seguía en su oficina. Debería estar satisfecho. Había cerrado 2 contratos importantes, aprobado un recorte de gastos que aumentaría los beneficios del próximo trimestre y asegurado una posición ventajosa en una negociación internacional. Pero en lugar de satisfacción, lo único que sentía era un vacío incómodo. Fue entonces cuando escuchó el ruido del carrito de limpieza en el pasillo. Su cuerpo se tensó. ¿Sería Elena? Y si fuera ella, ¿estaría Lucía con ella de nuevo? Había sido claro sobre no querer niños en la oficina. Si Elena desobedecía sus órdenes, habría consecuencias. Alejandro abrió la puerta bruscamente, listo para regañarla. Pero quien estaba allí era un hombre mayor, Manuel, otro empleado de limpieza. No había rastro de Elena ni de Lucía. «Señor de la Vega, buenas noches, señor. ¿Puedo limpiar su oficina?» «¿Elena no está trabajando hoy?» Manuel pareció sorprendido por la pregunta. Alejandro nunca mostraba interés por los empleados de limpieza. «Sí está, señor. Está en el piso 20. Me pidió que cubriera este piso hoy». «¿Por qué?» «Ah, no lo sé con certeza, señor. Creo que quería evitar...» «Bueno, no importa. Limpiaré su oficina rápido y no lo molestaré». Alejandro asintió impaciente y volvió adentro, pero dejó la puerta abierta. Mientras Manuel trabajaba silenciosamente, él fingió estar concentrado en la computadora, pero su mente estaba en otro lugar. Elena lo estaba evitando, probablemente por miedo a perder su empleo, o tal vez avergonzada por el comportamiento de su hija. «¿Pero fue la hija quien se portó mal?», preguntó una voz irritante dentro de su cabeza. «¿O fuiste tú?». Alejandro cerró los ojos con fuerza, intentando callar esa voz. Cuando los abrió de nuevo, Manuel ya había terminado y estaba saliendo discretamente. «Buenas noches, señor de la Vega. Que Dios lo bendiga». «Espere». Alejandro no sabía por qué estaba diciendo eso. «Elena, ¿es buena empleada?». Manuel pareció aún más sorprendido. «Elena, señor, es la mejor que tenemos. Trabajadora, dedicada, nunca falta, nunca se queja, y además coordina a todo el equipo. Si no fuera por ella, este edificio no brillaría tanto». «¿Tiene 2 hijos?» «Sí, señor, Lucía y Mateo. El niño es travieso, pero de buen corazón, y la niña, esa es especial. He visto a muchos niños ricos por ahí que no tienen ni la mitad de la inteligencia de esa criatura». «¿Inteligente en qué sentido?». Manuel se apoyó en el carrito, animado por la oportunidad de conversar. «Señor, la niña habla 3 idiomas, español, inglés y francés, y está aprendiendo mandarín por su cuenta, viendo videos de internet en la biblioteca pública. Y eso con 12 años. Y no es solo eso. Ayuda a otros niños del barrio con las tareas, organiza círculos de lectura en la comunidad. Elena vive diciendo que su hija va a ser alguien en la vida». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. ¿Y cómo aprendió todo eso? ¿La familia tiene recursos para pagar clases? Manuel rió sin humor. ¿Recursos? Señor, Elena apenas puede pagar la renta. Lucía lo aprende todo sola. Biblioteca pública, internet cuando puede conectarse, maestros voluntarios. La niña tiene hambre de conocimiento. Dice que va a estudiar mucho y que un día sacará a su madre de esa vida. Había un orgullo genuino en la voz de Manuel cuando hablaba de Lucía, y algo en eso incomodó profundamente a Alejandro. ¿Ella cree que estudiar va a cambiar su vida? Sí lo hará, señor. La educación es lo único que puede cambiar el destino de una persona pobre. Todo el mundo lo sabe. No siempre es suficiente. Manuel lo miró con una expresión difícil de descifrar. Tal vez no, señor, pero es todo lo que tienen. Y Lucía, ella cree.
Y cuando tienes 12 años y vives en una casa de 2 cuartos en Iztapalapa, la fe es lo que te mantiene vivo. Alejandro no respondió. Manuel hizo una leve reverencia y salió empujando su carrito. La oficina se quedó en silencio de nuevo, pero ahora parecía más vacía que nunca. Por primera vez en muchos años, Alejandro no quiso quedarse trabajando hasta tarde. Tomó sus cosas y bajó al estacionamiento subterráneo, donde su Mercedes lo esperaba. El chofer se levantó rápidamente al verlo acercarse. ¿A casa, señor de la Vega? No, quiero dar una vuelta primero. Conduce por la ciudad. El chofer pareció confundido, pero no cuestionó. Salieron a las calles de la Ciudad de México, ahora iluminadas por las luces nocturnas. Alejandro miró por la ventana, observando la ciudad de una forma diferente. Siempre había visto la capital como su reino, su imperio, pero ahora por primera vez estaba viendo realmente a las personas en las calles. Un vendedor ambulante en la esquina, vendiendo tamales para ganar unos pesos. Una familia entera apretada en una parada de autobús, esperando el transporte que los llevaría a las periferias distantes. Trabajadores cansados regresando a casa tras largas jornadas. Niños jugando en las banquetas, sus risas resonando en la noche, a pesar de la pobreza a su alrededor. «Señor, ¿está todo bien?» El chofer lo miraba por el retrovisor, preocupado. «Llévame a Iztapalapa. Quiero ver dónde vive Elena». «Señor, me escuchaste. Busca la dirección en los registros de empleados». 30 minutos después, el Mercedes se detenía en una calle estrecha de un barrio periférico. Las casas eran sencillas, algunas eran apenas construcciones de ladrillo gris y lámina. Los niños aún jugaban en las calles a pesar de la hora. Se escuchaba música fuerte en algunas casas. El olor a comida siendo preparada flotaba en el aire. Alejandro miró a su alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar en su traje de marca, dentro de aquel auto de lujo. La gente en la calle miraba el vehículo con curiosidad y desconfianza. Algunos jóvenes se acercaron, pero el chofer aceleró suavemente, alejándose. «Esta es la dirección de Elena, señor. Esa casa azul de ahí». Era una casa pequeña, mal pintada, con ventanas que tenían rendijas por donde se podía ver la luz dentro, pero había macetas con plantas en la ventana y la puerta estaba limpia. A través de la cortina sencilla, Alejandro podía ver sombras moviéndose. Elena y sus hijos, probablemente. Imaginó la rutina de ella. Despertar antes del amanecer para tomar 2 autobuses hasta el centro de la ciudad. Trabajar 12 horas limpiando la suciedad de personas ricas. Regresar a casa exhausta y aún tener que cuidar a sus hijos, preparar comida, ayudar con la tarea, y luego despertar al día siguiente y hacerlo todo de nuevo, todos los días, sin pausa, sin vacaciones de verdad, sin esperanza de cambio. Y Lucía, creciendo en ese entorno, aún así encontrando fuerzas para estudiar, para soñar, para creer que podía ser más. ¿De dónde venía esa fuerza? «Vámonos», dijo Alejandro abruptamente, «llévame a casa». Esa noche, en su lujoso ático, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensando en todas las personas allá abajo. Cada luz era una vida, una historia, un sueño. Y él nunca se había detenido a pensar en eso antes. Toda su vida había sido construida sobre la certeza de que era superior, que merecía estar en la cima porque era más inteligente, más determinado, más fuerte. Pero ¿qué tal si estaba equivocado? ¿Y si la única diferencia entre él y Elena fuera el lugar donde habían nacido? ¿Y si Lucía, con todas las oportunidades que él tuvo, pudiera haber llegado aún más lejos? El sábado transcurrió en una bruma extraña. Alejandro intentó seguir su rutina normal, pero todo parecía diferente. La comida preparada por su chef particular parecía no tener sabor. Los objetos caros a su alrededor parecían vacíos de significado. Hasta la vista magnífica de su ático parecía menos impresionante. Se sorprendió pensando en Lucía, estudiando en la biblioteca pública porque no tenía internet en casa, aprendiendo idiomas por su cuenta porque tenía hambre de conocimiento.
Y luego pensó en sí mismo, rodeado de libros que nunca leyó, con acceso a cualquier curso o educación que quisiera, pero sin curiosidad por aprender nada que no generara una ganancia directa. El domingo, Alejandro hizo algo que no hacía desde hace años. Salió a caminar por la ciudad, sin chofer, sin guardaespaldas, solo él y las calles. Pasó frente a una biblioteca pública y se detuvo a observar. Había decenas de personas allí dentro, la mayoría claramente humildes, pero todas con esa misma expresión que había visto en Lucía. Hambre, no de comida, sino de conocimiento, de posibilidades, de esperanza. Entró en la biblioteca. El lugar era sencillo, con muebles viejos y libros gastados. Pero había vida allí. Niños leyendo en círculos en el suelo, adultos estudiando en mesas compartidas, ancianos buscando libros con cuidado. Y en la esquina, en un tablero de anuncios, había volantes ofreciendo clases gratuitas de diversos idiomas, impartidas por voluntarios. Alejandro tomó uno de los volantes. Mandarín básico, sábados a las 10 h. Maestra Ana Huang, voluntaria. ¿Sería que Lucía venía a estas clases? ¿Sería que esa Ana Huang era una de las personas que alimentaba los sueños de aquella niña? Se quedó allí por más de una hora, simplemente observando. Y por primera vez en décadas, Alejandro de la Vega se sintió pequeño. No en el sentido financiero o de poder, sino en el sentido humano. Todas aquellas personas, con tan poco, aún encontraban fuerzas para ayudarse unas a otras, para compartir conocimiento, para construir comunidad. Y él, con tanto, nunca le había dado nada a nadie. El lunes, Alejandro llegó a la oficina con una determinación extraña. No sabía exactamente qué quería hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. Durante la mañana, intentó trabajar normalmente, pero sus pensamientos seguían divagando. Alrededor del mediodía, llamó a Beatriz a su oficina. «Necesito una información. Elena del equipo de limpieza, ¿cuánto gana?» Beatriz pareció sorprendida, pero rápidamente verificó en los registros. «El salario mínimo y un poco más, señor. 8,000 pesos al mes». Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe. 8,000 pesos. Él gastaba más que eso en una sola camisa. Elena mantenía a una familia entera, pagaba renta, comida, transporte, todo con 8,000 pesos al mes, y aún lograba mantener a sus hijos en la escuela. ¿Y cuánto tiempo hace que trabaja aquí? 7 años, señor. 7 años, repitió Alejandro, más para sí mismo. ¿Y cuál fue su último aumento? Hace 3 años, señor. Un ajuste del 5%. 5% en 3 años. Alejandro sintió algo arder en su pecho. Vergüenza. Era vergüenza. Beatriz organiza una reunión con Elena para hoy a las 3 de la tarde, aquí en mi oficina. ¿Señor? Beatriz estaba visiblemente confundida. ¿Hizo algo malo? No, solo organízala. El resto del día pasó despacio. Alejandro revisó los registros de Elena. 7 años de trabajo impecable. Nunca una queja, nunca una falta injustificada. Evaluaciones siempre excelentes. Y todo lo que había recibido a cambio era un salario miserable y humillación. A las 3 en punto, hubo un golpe tímido en la puerta. «Adelante», dijo Alejandro, intentando mantener la voz neutral. Elena entró, visiblemente nerviosa. Llevaba el uniforme de limpieza y sus manos temblaban levemente. «¿Me llamó, señor de la Vega?» «Siéntate, Elena». «Prefiero quedarme de pie, señor. El uniforme está sucio y no quiero...» «Siéntate», repitió Alejandro, más gentil esta vez. «Por favor». Elena se sentó en la orilla de la silla, como lista para salir corriendo en cualquier momento. Sus ojos estaban fijos en el suelo y Alejandro podía ver el miedo en ellos. Miedo a ser despedida. Miedo a perder el sustento de sus hijos. Y todo por culpa de la conversación que Lucía había tenido con él. Alejandro respiró hondo. Esto era más difícil que cualquier negociación que hubiera hecho jamás. «Elena, quería hablar sobre lo que pasó el jueves. Con tu hija». Elena se puso aún más pálida. «Señor, le pido disculpas. Lucía no debió hablar de esa manera.
Ya hablé con ella y le garantizo que no volverá a suceder. Por favor, no me despida. Necesito este empleo. Mis hijos... No voy a despedirte, Elena, dijo Alejandro rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a ella. De hecho, quería pedirte disculpas. Elena levantó los ojos lentamente, incrédula. ¿Qué? Dije cosas terribles para ti y tu hija, cosas que no tienen excusa, que han estado pensando mucho sobre eso en los últimos días. Alejandro se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Nunca se había disculpado por nada en su vida adulta. Tu hija me hizo pensar sobre muchas cosas, sobre quién me he convertido. Elena seguía mirándolo, sin creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Has trabajado aquí durante 7 años, y nunca supe tu nombre hasta esta semana. Nunca pregunté por tu vida, por tu familia. Nunca reconocí el valor de tu trabajo, y eso está mal, muy mal. Señor, no entiendo. He estado pensando mucho estos días, y me di cuenta de que tu hija tenía razón. Fui un hombre terrible, no solo contigo, sino con tantas otras personas. Construí un imperio, pero en algún lugar del camino perdí mi humanidad. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Elena. Señor, déjame terminar, por favor. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, incapaz de mirarla mientras hablaba. Tu hija, Lucía, ella es especial. ¿Lo sabes? Lo sé, señor. Ella es mi luz, mi razón para seguir adelante. Me dijo algo que no puedo sacar de mi cabeza. Dijo que nadie puede ser su madre más que tú, y que eso vale más que todo el dinero del mundo. Alejandro se giró hacia Elena. Ella tiene razón. Y pasé toda mi vida midiendo el valor de las personas en dinero. ¿Qué tipo de hombre me hizo eso? Elena no respondió. Solo lloraba silenciosamente, con las manos apretadas en su regazo. Quiero cambiar, Elena. No sé todavía cómo, pero quiero cambiar. Y quiero empezar haciendo lo correcto. Alejandro volvió a su escritorio y tomó un sobre que había preparado. Este es un nuevo contrato para ti. Un aumento de sueldo del 200%, y una nueva posición como coordinadora general del equipo de limpieza, con todos los beneficios. Elena tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Cuando vio los números, soltó un sollozo. Señor, esto es... no puedo aceptarlo. Es demasiado. No es ni de cerca suficiente para compensar 7 años de trabajo duro y lealtad. Pero es un comienzo. Elena se levantó, aún sosteniendo el sobre. ¿Por qué está haciendo esto? Alejandro pensó en la pregunta. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque una niña de 12 años había logrado hacer en 5 minutos lo que nadie más había logrado en décadas. Porque finalmente había mirado más allá de su propio ombligo y visto el sufrimiento a su alrededor. Porque estaba cansado de ser el hombre vacío en el que se había convertido. Porque tu hija me hizo ver que estaba equivocado. Sobre todo, dijo simplemente. Elena dio un paso adelante y, para completa sorpresa de Alejandro, lo abrazó. Fue un abrazo rápido, lleno de gratitud y emoción, y cuando se separó, ambos tenían lágrimas en los ojos. Gracias, señor. Gracias. No sabe lo que esto significa para mí, para mis hijos. Creo que estoy empezando a entenderlo. Después de que Elena salió, Alejandro se quedó solo en su oficina de nuevo. Pero esta vez el vacío ya no estaba allí, o al menos era un poco más pequeño. Había dado el primer paso, un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, Alejandro de la Vega sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Tal vez aún hubiera tiempo para convertirse en un hombre mejor. Tal vez aún hubiera tiempo para reparar algunos de los daños que había causado. Era solo el comienzo, pero era un comienzo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero perceptibles en el comportamiento de Alejandro de la Vega.
Comenzó a llegar más temprano a la oficina y, en lugar de encerrarse inmediatamente en su despacho, pasaba unos minutos conversando con los guardias de seguridad, preguntando por sus familias, por sus días. Al principio, ellos desconfiaban, esperando alguna trampa, pero poco a poco se daban cuenta de que el cambio era genuino, aunque vacilante. Elena ahora trabajaba en una pequeña oficina en el piso 15, coordinando al equipo de limpieza de todo el edificio. Todavía no podía creer completamente el giro que había dado su vida. El nuevo salario le permitió inscribir a Lucía en un curso de inglés avanzado y comprar libros nuevos para la niña. Por primera vez en años, Elena lograba dormir sin el peso constante de la preocupación financiera aplastando su pecho. Pero la noticia del ascenso de Elena causó oleadas inesperadas en la oficina. Algunos empleados celebraron el cambio, viéndolo como una señal de que Alejandro se estaba volviendo más humano. Otros, especialmente entre los ejecutivos de alto rango, se mostraron desconfiados e incluso resentidos. ¿Cómo una simple empleada de limpieza podía tener acceso a beneficios que muchos de ellos no tenían? Fue un martes de abril, cuando Alejandro enfrentó la primera resistencia real a su transformación. Estaba en una reunión con la directiva cuando Ricardo Mendoza, el director financiero, sacó a relucir el tema. Alejandro, tenemos que hablar sobre esta situación con la empleada de limpieza. Ricardo era un hombre de 50 años, regordete, con un bigote fino y una expresión perpetuamente cínica. Estaba en la empresa desde el inicio y se consideraba la mano derecha de Alejandro. Elena. Su nombre es Elena, corrigió Alejandro, sin quitar los ojos de los informes frente a él. De acuerdo, Elena. Mira, entiendo que quieras ser caritativo, pero ¿un aumento del 200%? Eso crea un precedente peligroso. Los otros empleados de limpieza ya están pidiendo aumentos. Y no solo ellos. El personal de sistemas, de contabilidad, todos cuestionan por qué ella merece un trato especial. Alejandro levantó la vista lentamente. Lo merece porque trabajó aquí durante 7 años con un salario ridículo, porque hace su trabajo con excelencia, porque mantiene a 2 hijos sola. Necesito continuar. Pero Alejandro, intervino Sofía, la directora de Recursos Humanos, una mujer elegante, de unos 40 años. Ricardo tiene un punto. Desde el punto de vista de la gestión de personas, esto puede verse como favoritismo. Puede causar problemas de moral. ¿Favoritismo? Alejandro se reclinó en la silla, sintiendo que la rabia familiar comenzaba a burbujear. Pero esta vez era una rabia diferente, no contra sus subordinados cuestionando su autoridad, sino contra el sistema que él mismo había creado. Hablemos de favoritismo entonces. ¿Cuántos de ustedes en esta sala ganaron bonos el último trimestre? Hubo un silencio incómodo. Todos ustedes, bonos que en algunos casos eran mayores que el salario anual de Elena. Y nadie cuestionó si eso era favoritismo. Nadie preguntó si lo merecían. Pero cuando decido pagar un salario justo a alguien que trabaja 12 horas al día limpiando la suciedad que ustedes dejan atrás, de repente es un problema. No es lo mismo, insistió Ricardo Mendoza. Nosotros tenemos títulos, experiencia, responsabilidades, y ella tiene 2 hijos que alimentar, Ricardo. Tiene cuentas que pagar. Tiene una dignidad que merece ser respetada. ¿O crees que el valor de una persona se mide solo por el título colgado en la pared? Ricardo Mendoza se puso rojo. Yo no dije eso. ¿Entonces qué estás diciendo? ¿Que algunas personas merecen vivir en la pobreza porque nacieron en las circunstancias equivocadas? La tensión en la sala era palpable. Sofía intentó suavizar la situación. Alejandro, nadie está diciendo eso. Solo nos preocupan las implicaciones. Si otros empleados comienzan a pedir aumentos similares, entonces daremos aumentos a quienes lo merezcan. Revisen los salarios de todo el equipo de limpieza, de seguridad, de mantenimiento. Quiero que todos reciban al menos un 50% más de lo que están recibiendo ahora. Hubo un coro de protestas, pero Alejandro levantó la mano, silenciándolos. Esta empresa obtuvo beneficios por 120 millones el año pasado. 120 millones.
y están aquí quejándose por pagar un salario justo a las personas que mantienen este lugar funcionando. ¿Se escuchan a sí mismos? Alejandro, ¿te has vuelto loco?, estalló Ricardo Mendoza. ¿Qué te está pasando? La semana pasada hablabas de crear un programa de becas. Ahora quieres dar aumentos generalizados. ¡Estás tirando el dinero! No, Ricardo. Por primera vez en mi vida estoy invirtiendo en personas. Y si no puedes ver la diferencia, tal vez necesites reevaluar tus propios valores. La reunión terminó en un clima tenso. Alejandro sabía que se había creado enemigos dentro de su propia empresa, pero extrañamente, eso no le molestaba tanto como debería. Por primera vez estaba actuando de acuerdo con principios, no solo con ganancias, y eso le traía una sensación de ligereza que no esperaba. Aquella tarde, Alejandro decidió visitar la biblioteca pública donde estudiaba Lucía. Quería entender mejor su mundo, ver con sus propios ojos qué alimentaba esa hambre de conocimiento. La biblioteca Vasconcelos estaba concurrida cuando llegó. Niños, adolescentes, adultos y ancianos ocupaban las mesas y sillas, todos inmersos en libros y estudios. Alejandro caminó por los pasillos, observando. Había un mural con anuncios de clases gratuitas, grupos de lectura, talleres de escritura. Voluntarios ofrecían su tiempo para enseñar idiomas, matemáticas, informática. En una sala al fondo, Alejandro encontró una de las clases de mandarín. La maestra era una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un chongo, con anteojos de armazón fino. Escribía caracteres chinos en el pizarrón mientras explicaba sus significados a un grupo de unas 15 personas. Entre ellas, Alejandro reconoció a Lucía. Se quedó en la puerta observando. La niña estaba completamente absorta, con los ojos brillando de concentración. Tomaba notas cuidadosamente en un cuaderno ya bastante usado, haciendo preguntas inteligentes que impresionaban incluso a la maestra. Cuando la clase terminó, Alejandro esperó afuera. Lucía fue una de las últimas en salir, conversando animadamente con la maestra sobre la estructura de algunos caracteres. Cuando finalmente se giró y vio a Alejandro, se detuvo abruptamente. «Señor de la Vega», dijo ella, sorprendida pero no intimidada. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un minuto?» La niña miró a su alrededor, como si buscara una salida, pero luego asintió. Caminaron hasta una banca cercana y se sentaron. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. «Tu mamá me contó sobre las clases», comenzó Alejandro, finalmente. «¿Que vienes aquí todos los sábados?» «Sí. La señora Ana es muy buena maestra. Vivió en China 20 años. ¿Por qué mandarín? Es un idioma difícil». Lucía se encogió de hombros. «Por eso mismo, me gustan los desafíos y también porque...» vaciló. «Porque si quiero trabajar en empresas internacionales algún día, necesito saber idiomas importantes. El mandarín es el futuro». Alejandro sintió algo apretarse en su pecho. Aquella niña de 12 años tenía más visión de futuro que muchos de sus ejecutivos. «Lucía, quería pedirte disculpas por lo que les dije a ti y a tu madre. Fue cruel e injusto. Ya le pidió disculpas a mi mamá. Ella me contó. Y sobre el ascenso también». Lucía lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué está haciendo esto?» «¿Haciendo qué?» «Cambiando. La gente no cambia así, de la nada. Especialmente personas como usted. Personas como yo. Personas ricas. Personas poderosas. Personas que están acostumbradas a tener todo como quieren». Alejandro rió sin humor. «Tienes 12 años y ya eres más sabia de lo que yo seré algún día». «No soy sabia, solo observo a la gente. Y usted parece diferente ahora. Confundido, tal vez. Como si estuviera descubriendo algo nuevo». «Lo estoy. Estoy descubriendo que pasé toda mi vida completamente equivocado. Y tú fuiste quien me lo mostró». Lucía se quedó en silencio por un momento. «¿Sabe qué es lo gracioso? Pasé tanto tiempo enojada con personas como usted. Personas que tienen todo y no valoran nada. Que miran a personas como yo y mi mamá como si fuéramos invisibles. Juré que nunca sería así. Y no lo serás. Eres especial, Lucía. Tienes un talento raro,
una inteligencia excepcional, pero más que eso, tienes empatía, tienes corazón. Eso es más valioso que cualquier título o cuenta bancaria. Pero eso no paga las cuentas, dijo Lucía con una tristeza que no debería existir en una niña de 12 años. No, no las paga, pero debería. Y tal vez, si personas como yo cambian, si más personas reconocen el valor real de las cosas, algún día lo hará. Alejandro respiró hondo. Lucía, quiero hacer algo. Quiero crear un programa de becas. Para niños como tú, con talento y ganas, pero sin recursos. ¿Me ayudarías con eso? Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Yo? ¿Cómo? Diciéndome qué es lo que necesitas, qué es lo que falta, qué marcaría la diferencia en tu vida y en la vida de otros niños como tú. Lucía se quedó en silencio por un largo rato pensando. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Computadoras, acceso a Internet en casa, libros nuevos, maestros que crean en nosotros, un lugar seguro para estudiar, mentores que puedan guiarnos, esperanza de que estudiar realmente va a cambiar algo. Esperanza, repitió Alejandro. Eso es lo que falta. Para mucha gente, sí. Yo tengo esperanza porque mi mamá siempre creyó en mí. Pero conozco a tantos niños inteligentes, talentosos, que se rindieron porque nadie nunca creyó en ellos. Porque todo el mundo solo veía la pobreza, no el potencial. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Ni siquiera lo recordaba. Entonces vamos a darles esperanza. Vamos a crear un programa que realmente marque la diferencia. No solo dinero tirado en proyectos bonitos en papel, algo real, efectivo, que cambie vidas. Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿De verdad va a hacer eso? ¿No se va a rendir cuando se ponga difícil? No me rendiré, lo prometo. Las promesas de la gente rica no valen mucho, dijo ella, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Entonces dame la oportunidad de demostrar que las mías sí valen. En las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en el proyecto con una intensidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Contrató a un equipo especializado en educación, visitó escuelas públicas, conversó con maestros, padres y alumnos. Y, lo más importante, escuchó. Descubrió que el sistema educativo mexicano estaba lleno de agujeros por los que los niños pobres caían fácilmente. Descubrió que el talento no tenía nada que ver con la clase social, pero la oportunidad lo era todo. Descubrió que había miles de Lucías por ahí, esperando solo una oportunidad. El programa comenzó a tomar forma. Se llamaba Puentes del Futuro y ofrecería becas integrales, incluyendo material escolar, uniformes, transporte, comidas y acompañamiento psicológico. Pero más que eso, crearía una red de mentores voluntarios, personas exitosas en diversas áreas que se comprometerían a guiar e inspirar a los becarios. Alejandro también comenzó a frecuentar la biblioteca pública, ofreciéndose como voluntario. Al principio la gente desconfiaba. ¿Qué hacía un multimillonario allí, enseñando matemáticas básicas a niños necesitados? Pero poco a poco, vieron que era sincero, que realmente quería ayudar. Fue durante una de esas sesiones de tutoría que Alejandro conoció a Ahmed. Estaba ayudando a un grupo de niños con un problema de geometría cuando un hombre de unos 40 años se acercó. «Con permiso, señor». No pude evitar notar su explicación. Muy buena, muy clara. El hombre tenía un ligero acento árabe, ojos gentiles y una sonrisa cálida. «Gracias, soy Alejandro». Extendió la mano. Ahmed Al-Mansur. Soy maestro aquí, matemáticas y física». Conversaron unos minutos después de la clase, y Alejandro descubrió la historia de Ahmed. Había sido profesor universitario en Siria, impartiendo física cuántica en una de 1907, las mejores universidades del país. Pero cuando la situación en su país se volvió insostenible, se vio obligado a huir con su familia. Llegó a México como refugiado, sin un centavo, sin hablar español, sin ninguna perspectiva. Y ahora enseño matemáticas básicas en una biblioteca pública,
dijo Ahmed con una sonrisa triste. Mi título sirio no es reconocido aquí. Me llevaría años y mucho dinero revalidarlo. Así que trabajo donde puedo, ayudo a quien puedo e intento no pensar mucho en lo que perdí. Pero sigues enseñando, observó Alejandro, incluso sin que te paguen, incluso sin reconocimiento. Enseñar no se trata de dinero, señor Alejandro. Se trata de transmitir el conocimiento. Se trata de ver la luz encenderse en los ojos de un niño cuando finalmente entiende algo. Eso no tiene precio. Alejandro se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Aquí estaba un hombre que lo había perdido todo, su país, su carrera, su estatus, y aún así encontraba propósito en enseñar gratuitamente a niños que nunca podrían pagar sus clases. ¿Qué tipo de fuerza era esa? Ahmed, ¿y si yo pudiera ayudar? Mi empresa tiene recursos. Podríamos patrocinar tu revalidación, pagar los exámenes, el proceso burocrático. Ahmed lo miró, con sorpresa. Señor Alejandro, eso sería... no sé qué decir. ¿Pero por qué? Ni siquiera me conoce. Porque México necesita maestros como tú. Porque estos niños merecen aprender con alguien que realmente ama enseñar. Y porque... Alejandro se detuvo emocionado, porque estoy aprendiendo que el verdadero valor está en las personas, no en las cosas. Ahmed se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Entonces acepto, no por mí, sino por los niños a los que podré enseñar. Gracias, señor Alejandro, desde el fondo de mi corazón, gracias. Esa noche, Alejandro regresó a su ático con la sensación de que había hecho algo realmente importante. No había cerrado un negocio millonario, ni aumentado sus ganancias, pero había cambiado una vida. Y tal vez, a través de Ahmed, cambiaría cientos de otras. Pero no todo era perfecto. La transformación de Alejandro estaba causando oleadas cada vez mayores en la empresa. Ricardo Mendoza y otros ejecutivos comenzaron a trabajar en su contra, difundiendo rumores de que Alejandro estaba sufriendo un colapso nervioso, que estaba tomando decisiones emocionales e irracionales que terminarían destruyendo la empresa. Algunos accionistas comenzaron a cuestionar su liderazgo. Hubo una reunión tensa, donde Alejandro tuvo que defender cada decisión que había tomado en las últimas semanas. Los números, argumentaba él, seguían siendo excelentes. La empresa seguía siendo rentable, pero ahora también era ética. La ética no paga dividendos, dijo Ricardo Mendoza durante una discusión particularmente acalorada. La ética no conquista mercados. La ética no transforma una empresa regional en un imperio global. Tal vez no, respondió Alejandro cansado de luchar. Pero la ética me permite dormir por la noche. La ética hace que no sienta asco cuando me miro al espejo. Y si eso no significa nada para ustedes, tal vez sean ustedes quienes necesiten reevaluar sus prioridades. La reunión terminó sin una resolución clara, pero Alejandro sabía que estaba en una encrucijada. Podría seguir cambiando, convirtiéndose en un hombre mejor, pero probablemente perdería el apoyo dentro de la empresa. O podría volver a ser quien era, asegurando su posición pero perdiendo su alma en el proceso. Esa noche llamó a Elena. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, señor Alejandro». «¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues creyendo en la bondad de la gente después de todo lo que has pasado? Después de cómo fuiste tratada por personas como yo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Elena respondió con voz suave pero firme. «Porque la alternativa es rendirse, y si me rindo ellos ganan. La gente mala, la gente cruel, ellos ganan. Así que elijo creer, elijo seguir luchando. No por mí, sino por mis hijos, por la oportunidad de que su mundo sea un poco mejor que el mío. ¿Y si el mundo no cambia? ¿Y si todo lo que hacemos no marca la diferencia? Pero sí la marca, señor Alejandro. Míreme a mí. Mi vida cambió completamente gracias a usted. Y no soy solo yo, es Ahmed que ahora tiene esperanza de volver a enseñar. Es Lucía que ahora cree que sus sueños son posibles. Es cada niño en el programa de becas que va a tener una oportunidad que nunca tendría.
¿Cómo puede decir que eso no marca la diferencia? Alejandro sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Gracias, Elena. Gracias por no rendirte conmigo. Usted no se rindió consigo mismo, señor Alejandro. Solo necesitaba a alguien que le recordara que aún había bondad dentro de usted. Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en la oscuridad de su sala, mirando las luces de la ciudad. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, protegiéndose de cualquier emoción, de cualquier conexión humana genuina. Pero ahora esos muros se estaban derrumbando. Y sí, dolía. Dolía volver a sentir. Dolía que le importara. Dolía ver el sufrimiento a su alrededor que antes ignoraba tan fácilmente. Pero también era liberador. Por primera vez en décadas, Alejandro se siente vivo de verdad. No solo existiendo, no solo acumulando riqueza y poder, sino verdaderamente vivo. Conectado con otras personas, con un propósito mayor que él mismo. Pensó en Lucía, estudiando en la biblioteca aunque estuviera cansada. Pensó en Elena, trabajando 12 horas al día y aún encontrando fuerzas para ser una madre amorosa. Pensó en Ahmed, enseñando gratuitamente a pesar de haberlo perdido todo. Esas personas tenían algo que todo su dinero nunca podría comprar. Tenían propósito, tenían amor, tenían esperanza. Y ahora, finalmente, Alejandro también la tenía. Al día siguiente, se despertó con una determinación renovada. No importaba lo que Ricardo Mendoza o los otros ejecutivos pensaran. No importaba si perdía apoyo o poder. Iba a seguir cambiando. Iba a seguir creciendo. Iba a convertirse en el hombre que Lucía había visto potencial de ser. Llegó a la oficina temprano y encontró una sorpresa esperándolo. En la puerta de su despacho había un pequeño florero con flores y una nota. Reconoció la caligrafía cuidadosa de Lucía. «Señor Alejandro, mi mamá dice que usted está cambiando el mundo. Yo todavía no sé si lo creo completamente. Pero quiero creerlo. Siga intentándolo, con cariño, Lucía». Alejandro apretó la nota contra su pecho, emocionado. Aquellas palabras sencillas de una niña de 12 años significaban más para él que cualquier premio de empresario del año que hubiera recibido, porque venían de un lugar de verdad, de esperanza genuina. Entró en su oficina y miró a su alrededor. Las paredes de mármol, las obras de arte caras, la vista impresionante. Todo eso seguía allí, pero ahora parecía diferente. Ya no era un monumento a su ego, era solo un espacio que podía usar para hacer el bien. Alejandro se sentó en su escritorio y abrió la computadora. Tenía mucho trabajo por hacer. El programa de becas necesitaba ser lanzado. Ahmed necesitaba apoyo para su revalidación. Había otras personas esperando ayuda, otras vidas que podrían ser cambiadas. Y Alejandro de la Vega, por primera vez en su vida, estaba listo para ser más que un hombre rico. Estaba listo para ser un hombre bueno. Faltaba solo una última prueba, un último desafío que determinaría si ese cambio era real o solo una fase pasajera. Y ese desafío estaba llegando más rápido de lo que imaginaba. La prueba que Alejandro no esperaba llegó una mañana de mayo, cuando el cielo de la Ciudad de México estaba particularmente azul, de ese azul raro que solo aparece después de que días de lluvia lavan la contaminación del aire. Estaba en su oficina, revisando los últimos detalles del programa de becas, que se lanzaría oficialmente la semana siguiente, cuando Beatriz entró, apresurada con el rostro pálido. «Señor de la Vega, tenemos una situación. Ricardo Mendoza convocó a una reunión extraordinaria del Consejo, ahora mismo». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «No tiene autoridad para convocar al Consejo sin mi aprobación. Consiguió las firmas del 60% de los accionistas principales. Señor, creo que es un golpe. Quieren removerlo de la presidencia». El mundo pareció detenerse por un momento. Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad que había conquistado, hacia el imperio que había construido. Todo podría terminar hoy. Todo podría serle arrebatado. Y la pregunta era, ¿eso todavía importaba? ¿Dónde es la reunión? Sala de conferencias principal. Lo están esperando.
Alejandro se levantó, se ajustó la corbata y respiró hondo. Entonces, acabemos con esto de una vez. La sala de conferencias estaba repleta cuando llegó. Todos los miembros del consejo estaban presentes, además de Ricardo Mendoza y otros ejecutivos importantes. Las expresiones variaban desde el desconcierto hasta la hostilidad abierta. En el centro de la mesa, Ricardo Mendoza parecía confiado, con una pequeña sonrisa de victoria ya dibujada en sus labios. «Alejandro, gracias por asistir», dijo Ricardo Mendoza con falsa cortesía. «Por favor, toma asiento. Prefiero quedarme de pie. Digan lo que tengan que decir». Ricardo Mendoza intercambió miradas con los otros miembros del consejo. «Muy bien. Vamos directo al grano. En las últimas semanas, tus decisiones han preocupado profundamente a los accionistas de esta empresa. Aumentos salariales exorbitantes, programas sociales costosos, donaciones a causas dudosas. Todo esto sin la consulta adecuada al consejo. Nada de lo que hice viola los estatutos de la empresa, y los números siguen siendo excelentes. Por ahora, intervino la doctora Victoria Sánchez, una de las accionistas principales, una mujer de 60 años con el cabello blanco impecablemente peinado. Pero tus acciones indican un cambio peligroso de enfoque. Esta es una empresa de tecnología, no una ONG. ¿Y no puede ser ambas cosas?, preguntó Alejandro, con voz tranquila pero firme. No cuando una perjudica a la otra, respondió Ricardo Mendoza. Alejandro, estás sufriendo un colapso. Es obvio para todos nosotros. Esta transformación repentina, estas decisiones emocionales, todo indica que ya no eres apto para liderar esta empresa. Un colapso, repitió Alejandro con una sonrisa amarga. ¿Así es como lo llaman cuando alguien desarrolla conciencia? Lo llamamos así cuando alguien comienza a tirar el dinero en proyectos sentimentales mientras descuida los intereses de los accionistas, replicó Ricardo Mendoza. Ascendiste a una empleada de limpieza a un cargo gerencial sin la calificación adecuada. Estás pagando la revalidación del título de un refugiado. Creaste un programa de becas que costará millones sin un retorno financiero garantizado. ¿Y por qué? Porque una niña de 12 años dijo unas palabras bonitas. La sala se quedó en silencio. Alejandro sintió que la rabia subía, pero se obligó a mantener la calma. ¿Quieren saber la verdad? Sí, fue una niña de 12 años la que me hizo despertar. Una niña que, a pesar de haber nacido en la pobreza, tiene más sabiduría y humanidad que todos nosotros juntos. Ella me hizo ver que pasé 51 años de mi vida acumulando riqueza y perdiendo mi alma en el proceso. ¡Qué dramático!, se burló Ricardo Mendoza. Pero eso no cambia el hecho de que ya no estás actuando en el mejor interés de la empresa. ¿Y el mejor interés de la empresa es qué exactamente? ¿Ganancias? ¿Solo ganancias? ¿Sin importar a quién pisoteamos en el camino? Sí. Ricardo Mendoza golpeó la mesa con la mano. Es exactamente eso. Esa es la realidad del mundo de los negocios, Alejandro. Tú mismo me lo enseñaste. ¿Recuerdas? Me dijiste hace 10 años, cuando yo estaba empezando aquí, que no había espacio para el sentimentalismo en los negocios. Que o eras un depredador o eras una presa. Que la compasión era debilidad. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre murió, dijo Alejandro simplemente, y no le tengo lástima. Bueno, nosotros sí le tenemos lástima, dijo la doctora Victoria Sánchez, porque ese hombre construyó un imperio, y este nuevo Alejandro está a punto de destruirlo. Propuesta de moción, anunció Ricardo Mendoza formalmente. Remoción de Alejandro de la Vega de la posición de presidente ejecutivo por incapacidad para ejercer sus funciones adecuadamente y por actuar contra los intereses de la empresa y sus accionistas. Alejandro miró alrededor de la mesa. Algunos consejeros evitaban su mirada, claramente incómodos. Otros lo miraban con hostilidad abierta. Podría luchar. Podría usar todos sus recursos, su influencia, sus contactos para mantener su posición. ¿Pero para qué? ¿Para continuar en un lugar donde su nueva visión no era bienvenida? Antes de que voten, dijo Alejandro,
con su voz resonando en la sala. Déjenme contarles una historia. Hace unas semanas conocí a una niña llamada Lucía. Tiene 12 años, vive en un barrio humilde de Iztapalapa, y su mayor sueño es tener una computadora en casa para poder estudiar por la noche. Aprende 3 idiomas por su cuenta, saca notas excelentes en la escuela y aún encuentra tiempo para ayudar a otros niños del barrio con sus tareas. Alejandro, esto no tiene relevancia, comenzó Ricardo Mendoza. Déjame terminar. La voz de Alejandro tronó y Ricardo Mendoza retrocedió. Esa niña me dijo algo que no puedo sacar de mi cabeza. Dijo que nadie puede ser su madre más que su madre, y que eso vale más que todo el dinero del mundo. ¿Pueden entenderlo? ¿Qué eso significa? Silencio. Significa que hay cosas que no tienen precio, que el valor real no está en las cuentas bancarias ni en los informes trimestrales. Está en las conexiones humanas, en las vidas que tocamos, en la diferencia que marcamos. Y yo pasé 51 años sin entender eso. Alejandro caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Construí este imperio, sí. ¿Pero para qué? ¿Para morir solo en un ático lleno de cosas caras pero vacío de significado? ¿Para ser recordado como el hombre más rico del cementerio? ¿Qué tipo de legado es ese? Un legado de éxito, argumentó Ricardo Mendoza. Un legado de conquistar lo imposible. No, Ricardo. Es un legado de vacío, de oportunidades desperdiciadas, de humanidad perdida. Alejandro se giró para enfrentar al consejo. ¿Quieren removerme? Está bien, voten, pero sepan que estarán eligiendo las ganancias sobre las personas, estarán eligiendo el camino fácil sobre el camino correcto, y tendrán que vivir con esa elección por el resto de sus vidas. Todo muy bonito, dijo la doctora Victoria Sánchez, pero su voz era menos segura ahora. ¿Pero qué hay de la responsabilidad fiduciaria? ¿Y de nuestras inversiones? Sus inversiones siguen seguras. Las ganancias siguen siendo excelentes. Lo único que cambió es que ahora esta empresa tiene conciencia, tiene responsabilidad social, tiene un propósito más allá de enriquecer a quienes ya son ricos. Alejandro hizo una pausa. Pero si eso no es suficiente para ustedes, entonces realmente no tengo lugar aquí. La puerta de la sala de conferencias se abrió abruptamente. Todos se giraron, sorprendidos. Beatriz estaba allí, y detrás de ella, para asombro de Alejandro, estaban Elena, Lucía, Ahmed y otros empleados que él había ayudado en las últimas semanas. Más de 20 personas se agolpaban en la entrada. Disculpen la interrupción, dijo Beatriz con voz temblorosa pero determinada. Pero creímos que necesitaban escuchar esto. Esto es una reunión privada, protestó Ricardo Mendoza. Guardias, saquen a estas personas. No, dijo Alejandro con voz firme. Déjenlos entrar. Ellos tienen más derecho de estar aquí que cualquiera de nosotros. Elena dio un paso adelante, claramente nerviosa pero valiente. Señores, señoras, yo no sé hablar elegante como ustedes. No tengo un título universitario, pero sé lo que es trabajar honestamente y ser tratada como si fuera invisible, hasta que el señor Alejandro cambió. Esto no tiene nada que ver con... comenzó Ricardo Mendoza, pero la doctora Victoria Sánchez lo interrumpió. Deja que hable. Elena respiró hondo. Trabajo aquí desde hace 7 años. En ese tiempo vi a personas ser despedidas por correo electrónico. Vi a gente llorando en los baños porque no podía pagar las cuentas con el salario que recibían. Vi tanta crueldad disfrazada de eficiencia, y yo lo aceptaba porque necesitaba el trabajo, pero el señor Alejandro, él cambió todo eso, no solo para mí, sino para decenas de empleados. Él está intentando hacer lo correcto. ¿Y ustedes quieren castigarlo por eso? Lucía se adelantó poniéndose al lado de su madre. Miró directamente a los miembros del consejo, con sus ojos jóvenes pero decididos. Mi mamá me enseñó que el carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando. El señor Alejandro podría haber seguido siendo quien era. Nadie lo obligó a cambiar, pero él eligió ser mejor. Eligió usar su poder para ayudar, no para herir.
Y eso, señores y señoras, eso es verdadero liderazgo. Ahmed dio un paso al frente. En Siria, yo era profesor universitario. Enseñaba a los mejores y más brillantes alumnos de mi país. Lo perdí todo cuando tuve que huir. Llegué aquí sin nada, sin esperanza. Pero el señor Alejandro me devolvió mi dignidad. Me dio la oportunidad de volver a ser profesor. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo así por alguien alguna vez? Uno por uno, otros empleados se manifestaron. Historias de vidas cambiadas, de familias salvadas de la pobreza, de sueños que se hicieron posibles. Y mientras hablaban, Alejandro vio las expresiones cambiar alrededor de la mesa. Algunos consejeros parecían avergonzados, otros conmovidos, pero no todos. Ricardo Mendoza se levantó rojo de rabia. Esto es ridículo. Esto es manipulación emocional. Tenemos una empresa que administrar, no una institución de caridad. ¿Y si pudiéramos ser ambas cosas? La voz vino del doctor Antonio Valenzuela, uno de los miembros más antiguos del Consejo, un señor de 70 años que rara vez hablaba en las reuniones. Todos se giraron para mirarlo. Ricardo, yo fundé esta empresa junto con Alejandro hace 25 años, y te voy a contar un secreto. No fue por el dinero. Antonio, dijo Alejandro sorprendido, fue por la innovación, por la posibilidad de cambiar el mundo a través de la tecnología. Pero en algún lugar del camino perdimos eso. Nos convertimos en una empresa más obsesionada con las ganancias. El doctor Antonio se levantó apoyándose en su bastón. Alejandro, ¿nos estás recordando por qué empezamos todo esto? ¿Nos estás recordando que las empresas están hechas de personas y que nuestro éxito debería beneficiar a todos, no solo a los accionistas? Antonio, con todo respeto, comenzó Ricardo Mendoza, pero el anciano lo interrumpió con un gesto. Ya tomé mi decisión. Voto en contra de la remoción de Alejandro. Y es más, propongo que dupliquemos el presupuesto del programa de becas. Personalmente donaré 5 millones de pesos para ello. La sala estalló en murmullos. Ricardo Mendoza parecía atónito. Otros consejeros comenzaron a hablar al mismo tiempo. La doctora Victoria Sánchez levantó la mano pidiendo silencio. Miró a Alejandro por un largo momento y luego a las personas en la puerta. Finalmente suspiró. Tengo 3 nietos y a veces me pregunto qué tipo de mundo les estamos dejando. Un mundo donde solo importan las ganancias, donde las personas son solo recursos desechables. Sacudió la cabeza. Voto en contra de la remoción. Alejandro se queda. 1-1, los otros consejeros votaron. Algunos a favor de Alejandro, otros en contra. Cuando terminó la votación, el resultado era claro. Alejandro había ganado, no por un margen amplio, pero sí el suficiente. Ricardo Mendoza estaba blanco de rabia. Esto es un error. Todos se van a arrepentir. Tomó sus cosas y salió de la sala, cerrando la puerta con fuerza. Después de que la sala se vació, Alejandro se quedó solo con el doctor Antonio. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas. Me recordaste por qué empecé todo esto. A veces necesitamos que alguien nos muestre que perdimos el camino. El anciano sonrió. Esa niña, Lucía, es especial. Sí, lo es. ¿Sabes qué me parece más increíble? Ella te desafió. Una niña de 12 años desafió a uno de los hombres más poderosos de México, y en lugar de aplastarla, escuchaste. Eso, Alejandro, eso es verdadera fuerza. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña cena en su ático. No el tipo de cena formal que solía dar, con platos carísimos y conversaciones vacías sobre negocios, sino algo sencillo, íntimo. Invitó a Elena y sus hijos, a Ahmed y su familia, al doctor Antonio, a Beatriz y a algunos otros empleados que habían sido afectados por sus cambios. El ático, que siempre había sido un símbolo de su soledad y arrogancia, estaba ahora lleno de vida, risas y conversaciones genuinas. Los niños corrían por la sala que siempre había sido impecablemente perfecta. Comida casera compartía espacio con los muebles de diseño, y Alejandro, en el centro de todo eso, se sentía más feliz de lo que jamás se había sentido rodeado de lujo vacío.
Lucía se acercó a él en un momento de tranquilidad, cuando los otros conversaban animadamente. «Señor Alejandro, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, Lucía. Cuando hablamos aquella primera vez, usted estaba enojado. Enojado de verdad. ¿Por qué?» Alejandro pensó por un momento. «Creo que porque tocaste algo que yo había enterrado muy profundo. Una parte de mí que aún recordaba, lo que es preocuparse por otras personas, lo que es tener empatía, y eso me asustó. ¿Y ahora? ¿Todavía tiene miedo?» «Sí, pero es un miedo diferente. No es miedo a sentir, es miedo a volver a ser quien era antes». Miró a la niña. «Lucía, cambiaste mi vida, ¿lo sabes?» Ella se encogió de hombros con ese gesto típico de los niños. «Yo solo dije la verdad. Usted fue quien decidió escuchar. No todo el mundo habría escuchado. Lo sé, por eso usted es especial». Ella sonrió. «¿Sabe lo que mi mamá me dijo? Que las personas no cambian, de la noche a la mañana. Pero cuando cambian de verdad, cuando realmente deciden ser mejores, nada puede detenerlas. Tu mamá es muy sabia. Es la persona más fuerte que conozco». Lucía miró a Elena, que se reía de algo que Ahmed había dicho. Ella nunca se rindió, ni en los peores momentos, y ahora gracias a usted finalmente puede respirar. Puede soñar. Nosotros podemos soñar. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Y cuáles son tus sueños, Lucía?» «Estudiar, conocer el mundo, aprender todo lo que pueda, y un día, cuando crezca, hacer lo que usted está haciendo, ayudar a otros niños como yo, dar esperanza a quien no la tiene. Lo vas a lograr, estoy seguro de eso». «Lo sé, pero no voy a olvidar de dónde vengo, ni a quién me ayudó». Lo miró con esos ojos inteligentes y profundos. «Gracias, señor Alejandro, por escuchar, por cambiar, por demostrar que es posible ser rico y aún así tener corazón». Después de que todos se fueron, Alejandro se quedó solo en su ático de nuevo, pero ahora el silencio era diferente. No era opresivo ni vacío, era pacífico. Caminó hacia el balcón y miró la Ciudad de México, la ciudad que dormía y soñaba debajo de él. Pensó en todo lo que había sucedido en las últimas semanas, cómo una simple conversación con una niña había desencadenado una transformación completa en su vida, cómo casi lo había perdido todo hoy, pero al final había ganado algo mucho más valioso. Su celular sonó. Era un mensaje de Ahmed. «Señor Alejandro, acabo de recibir la confirmación. Mi título fue revalidado. Empiezo a dar clases en la universidad el próximo semestre. No tengo palabras para agradecerle». Alejandro sonrió y escribió una respuesta. «La gratitud es mía, Ahmed, por demostrarme que enseñar es un acto de amor». Otro mensaje, esta vez del doctor Antonio. «Alejandro, he estado pensando. ¿Qué tal si expandimos el programa de becas a otras ciudades? Tengo contactos en Guadalajara, Monterrey, Puebla. Realmente podemos marcar la diferencia a escala nacional. Hablemos mañana. Me encanta la idea». Y luego un último mensaje. De Lucía. «Señor Alejandro, mi mamá está llorando. Son lágrimas de felicidad. Dijo que nunca imaginó que la vida pudiera ser así. Gracias por devolvernos la esperanza. Buenas noches». Alejandro guardó el celular y se quedó allí, simplemente respirando, sintiendo la brisa nocturna, el olor de la ciudad, la vida pulsando a su alrededor. Había pasado tanto tiempo muerto por dentro, funcionando solo como una máquina de hacer dinero. Pero ahora estaba vivo, realmente vivo. No sería fácil. Ricardo Mendoza seguía por ahí, probablemente planeando algún tipo de revancha. Otros ejecutivos aún veían sus cambios con desconfianza, y sabía que habría más desafíos, más intentos de hacerlo volver a lo que era antes. Pero Alejandro de la Vega ya no era aquel hombre. Había atravesado el fuego de la transformación y emergido diferente. No perfecto, no sin fallas, pero mejor, genuinamente mejor. Pensó en lo que diría si pudiera volver atrás en el tiempo
y hablar con el Alejandro de hace 2 meses. Aquel hombre arrogante y vacío que creía que el dinero lo era todo. ¿Qué le diría? Tal vez simplemente esto. Escucha. Escucha a las personas a tu alrededor. Escucha sus historias, sus dolores, sus sueños, porque en algún lugar, entre todas esas voces que ignoraste por tanto tiempo, está la verdad que necesitas oír. Y cuando finalmente escuches, cuando verdaderamente oigas, tu vida cambiará para siempre. Alejandro entró de nuevo al ático y por primera vez en años se fue a dormir con una sonrisa en el rostro. Mañana sería un nuevo día, un día para seguir creciendo, seguir cambiando, seguir marcando la diferencia. Un día para vivir con propósito. Y en algún lugar de Iztapalapa, en una pequeña casa azul, una niña de 12 años también sonreía mientras se quedaba dormida. Había plantado una semilla de cambio en el corazón de un hombre que parecía imposible de alcanzar. Y al hacerlo, había cambiado no solo la vida de él, sino la de ella misma y la de tantos otros. Porque esa es la verdad sobre la transformación. Nunca sucede de forma aislada. Cuando una persona cambia verdaderamente, crea ondas que tocan otras vidas, y esas ondas continúan expandiéndose, llegando cada vez más lejos, cambiando el mundo de formas pequeñas y grandes. Alejandro de la Vega aprendió que el verdadero valor no está en las cosas que poseemos, sino en las vidas que tocamos. Que el éxito real no se mide en cifras bancarias, sino en sonrisas, esperanzas renovadas y sueños realizados. Que un imperio construido sobre el egoísmo está vacío, pero una vida construida sobre la compasión es infinitamente rica. Y mientras la Ciudad de México dormía, preparándose para otro día de luchas y sueños, un hombre que lo había tenido todo pero no tenía nada finalmente, descubrió lo que realmente importa. Y una niña que no tenía nada pero lo tenía todo, siguió siendo la luz que guiaba no solo a su madre, sino a todos los que tenían la suerte de cruzarse en su camino. Porque al final, eso es lo que realmente somos. No el dinero que acumulamos, ni el poder que ejercemos, sino el amor que compartimos y la diferencia que marcamos en la vida de los demás. Esa es la medida real de una vida bien vivida. Y Alejandro de la Vega finalmente estaba empezando a vivir de verdad,